السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah. Alabado sea aquel que enalteció a la gente de conocimiento y los hizo antorchas que guían en la oscuridad y en la noche más oscura. Le pedimos ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en esta mezquita bendita, y pido a Allah que nos afirme en este camino hasta encontrarnos con Él, porque ciertamente lo que más alegra los corazones, lo que más endulza a las almas es el aprender el conocimiento, el buscar el conocimiento a fin de salvarnos el día del juicio, a fin de conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah en el Corán: ¿acaso hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? ¿Acaso son iguales o se equiparan quienes saben, quienes buscan el conocimiento, quienes son sabios, aquellos que dan la espalda al conocimiento, aquellos que no se preocupan por aprender ni conocer su religión? Por eso se hace imperioso y necesario aprender nuestra religión, nuestro conocimiento, y más en estos tiempos en los que abunda la confusión, abundan las cosas que te pueden hacer dudar a la gente que no tiene conocimiento, etcétera, etcétera. Con más razón se hace necesario educarse y aprender para así adorar a Allah con certeza, con yaqeen, sin duda alguna, sin tener dudas, ni titubeos, ni confusiones, y adoras a Allah subhanahu wa ta'ala estando seguro de tu creencia, y eso solo te lo otorga el conocimiento. El yaqeen, la certeza, solo te lo da el conocimiento, el aprender tu religión, porque sabes las pruebas de todo, sabes de dónde viene todo, sabes las evidencias que te dice Allah, que te dice su profeta sallallahu alayhi wa sallam, y de esa forma adoras a Allah con conocimiento. Entiendes su libro sagrado, entiendes el Corán, entiendes la Sunna, los hadices del profeta sallallahu alayhi wa sallam, y por eso te pones a rezar y sabes lo que dices. Cuando recitas el Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, sabes lo que estás diciendo, entiendes el significado de cada palabra y vives más tu salat, estás concentrado en el salat, no te pones a pensar en otras cosas del dunya, sino que te centras ante aquel ante quien te has parado, te centras en recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, por ejemplo, en el salat nos dice que solo te llevas de recompensa en el salat aquello de lo que te acuerdes, solo aquello de lo que te acuerdes, nada más. Eso es lo único que tenemos de recompensa en el salat. Lo que te has olvidado, tu mente estaba en otros sitios, eso no te lo llevas como recompensa, solo lo que te acuerdes de tu salat. ¿Y qué te hace estar presente y concentrado en el salat? El conocimiento.
el aprender y entender qué recitas. Si tú recitas Qul a'udhu bi rabbil falaq, entiendes lo que estás diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Y después dice min sharri ghasiqin idha waqab. ¿Qué quiere decir eso? Min sharri ghasiqin idha waqab. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, cuando tú entiendes eso, vives más tu salat. Por eso veréis, habréis rezado en mezquitas, o quien haya ido a la Meca, a la Umra o al Hajj, verá que los imames se emocionan y lloran en el salat. Y dices, pues yo llevo 20 años, 30 años y nunca he llorado yo en el salat, solo recitando el Corán. La respuesta es sencilla. No lloramos ni nos emocionamos porque no entendemos lo que estamos diciendo. Los que lloran es porque entienden lo que están diciendo. Y por eso, ¿cómo llegar a ese nivel? A concentrarnos en el salat, entendiendo el Islam, aprendiendo el conocimiento. Y estamos nosotros en ese camino, estamos en ese camino aprendiendo para así conocer nuestra religión. Le pido a Allah que nos haga de los que buscan el conocimiento hasta el final de sus vidas. Amén ya Rab. Y como siempre, hacemos preguntas de la clase anterior, inshallah, antes de comenzar la octava clase de hoy sobre la unicidad de Allah, sobre el monoteísmo. Como siempre, vamos a hacer preguntas de la clase anterior, de la séptima clase de Risala que hablamos la clase anterior. Y la primera pregunta, como siempre, es ¿de qué hablamos la clase anterior? Hablamos ahsanta de Yawm al-Qiyamah, del día del juicio. Hablamos del día del juicio. Siguiente pregunta es, ¿alguien me puede decir cuál es la definición? ¿Qué es creer en el día del juicio? ¿Qué es el día del juicio? Imagínate, alguien nos pregunta, una persona que no es musulmana, y nos dice, vosotros los musulmanes creéis en el día del juicio. ¿Eso qué es? ¿Creéis en el día del juicio? Yawm al-Qiyamah. ¿Eso qué es? Yo soy cristiano, no sé qué es eso. Yo soy judío, no sé qué es eso. Yo soy ateo, no sé qué es eso. ¿Me puedes ayudar, amigo? ¿Me puedes decir qué quiere decir el día del juicio? Cada ser humano será juzgado solo. ¿Cómo? ¿No te he escuchado? Será juzgado solo, cada ser humano. Ajá, ahsanta. Significa que llegará un día en el que cada uno de nosotros seremos juzgados. Y, para ser más precisos, dijimos que Yawm al-Qiyamah, que creer en el día del juicio es هو الإيمان بما يكون بعد الموت بكل ما يكون بعد الموت. Es creer en todo lo que sucederá después de la muerte. Todo lo que sucederá después de la muerte se llama el iman bil yawm al-akhir, se llama creer en el último día. Todo lo que sucederá después de la muerte. La tumba es parte también de la otra vida. La tumba, que es el primer paso hacia la otra vida, también es parte de la otra vida. Ese es el primer paso, la tumba, que seremos preguntados. Y hablando de la tumba, ¿cuántos ángeles vienen? ¿Cuál es la pregunta que nos harán en la tumba? ¿Cuántas preguntas? Adelante, hermano Abdullah. Tres preguntas. ¿Cuáles son? Man Rabbuk. Man Rabbuk, ¿cuál es tu Señor? Ma Dinuk. Ma Dinuk, ¿cuál es tu religión? Ahsanta, hermano Abdullah. ¿Y la última? Man Nabiyuk. Ahsanta, muy bien. Que Allah te bendiga, hermano Abdullah. Esas son las tres preguntas que nos harán. ¿Cuál es tu Señor? ¿Cuál es tu religión? ¿Y cuál es el hombre o el profeta que se os ha enviado? Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo seremos resucitados el día del juicio? Nosotros, los que creemos en el día del juicio. ¿Tfadal, hermano Rashid? Con el mismo cuerpo que... Ahsanta, seremos resucitados con el mismo cuerpo, no con otro diferente, con el mismo cuerpo, debido a la ley ya que dice en Surat al-Kahf, que dice, ¿alguien se acuerda? وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Y os habéis presentado ante nosotros de la misma forma que os creamos la primera vez, es decir, con el mismo cuerpo, con el mismo cuerpo. Y en la tumba, si estamos disfrutando, estamos siendo castigados, ¿quién está siendo castigado o disfrutando? ¿Nuestro cuerpo, nuestro alma? ¿Quién? ¿Tfadal, hermano Abdullah? Nuestro alma. ¿Alguien? ¿Otra pregunta más? ¿Otra respuesta más?
el alma, las ahsanta. ¿Cómo te llamas, hermano? Amén, ahsanta, hermano. Disfruta y es castigado las dos cosas, el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma, las dos cosas, el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Le pedimos a Allah que nos haga de la gente del paraíso. Amén. Pasamos ya de lleno a la clase de hoy, que es la octava clase sobre el Tawhid, sobre la unicidad de Allah, y se titula de la siguiente forma. Hoy hablaremos en árabe, dice así: Babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Hoy hablaremos, este capítulo se llama, vamos a hablar de la ruqya, ar-ruqya, recitaciones, talismanes y amuletos. Talismanes, recitaciones, es decir, ruqya y amuletos. Más es como que va entrelazada con la séptima clase que vimos hace 2 semanas. Díganme. ¿Qué son talismanes? Ahora lo vamos a explicar. Jazakallah khair. El hermano Abdullah pregunta qué son talismanes, los vamos a explicar. En árabe se llama tamima. Tamima, y vamos a explicar qué es eso de tamima. Muy bien. Empezamos y el autor, como os digo, abre otro capítulo y nos hablará de otras formas que tiene la gente de protegerse de todo lo malo que hay en esta vida. Vimos en la clase anterior del monoteísmo que la gente en este mundo le suceden cosas buenas y cosas desagradables, y ante las cosas desagradables o negativas la gente busca cómo protegerse, que no le hagan nada malo, que no le llegue algún daño de alguna persona, de algún brujo, etcétera, etcétera, y por eso la gente lo ves colgándose cosas en el cuello, teniendo colgantes en la mano, pulseras, cosas que se meten en el bolsillo, todo eso supuestamente para estar protegidos del mal de ojo, de la envidia, de que les hagan brujería, etcétera, etcétera. Todo eso son amuletos, es decir, cosas que la gente se pone para protegerse, o si están enfermos para curarse. Pero no solo es eso, el autor nos quiere decir que hay más cosas que la gente usa para protegerse, y entre esas cosas están los talismanes y ruqya. Hay también cierto tipo de ruqya que la gente usa para curarse o para protegerse. Para curarse o para protegerse. Es como que el autor nos quiere mantener informados de todo lo que sucede en este mundo, de todo lo que usa la gente para protegerse, para que así sepas cuál es tú el veredicto. Entonces, en la clase anterior vimos que el autor dijo, en la séptima clase del monoteísmo, dijo que colgarse algo, ya sea de un hilo, una cuerda, algo de metal, lo que sea, es idolatría, es shirk. Lo dijimos en la clase séptima del monoteísmo. ¿Y este tema es idolatría o no? Ruqya, los talismanes, recitar cosas, ¿eso es idolatría o no? Entonces el autor aquí nos va a hablar y nos dice que hay cierto tipo de cosas, de ruqya, que es shirk, que es idolatría. Y habrá otras cosas también que la gente usa que también es idolatría. Nos hablará también de los hechizos, hacer un hechizo, ir a un brujo y hacer un hechizo. También lo tocará en este capítulo que vamos a hablar hoy. Por tanto, fijaos si es importante hablar de Allah, del monoteísmo, de la unidad de Allah. Fijaos si es importante con los temas que hay. Fijaos cuántas cosas están relacionadas a esto de adorar únicamente a Allah. Fijaos cuántas cosas hay que contradicen a la ilaha illallah. Por eso es necesario nosotros aprender más sobre la ilaha illallah. Que la ilaha illallah no significa, bueno, di la ilaha, ya está, lo sabes todo y ya está. Tú tienes el paraíso asegurado. La ilaha illallah es mucho más que eso. Es también estudiar aquello que se contradice, que va en contra de la ilaha illallah. Y entre las cosas que van en contra de la ilaha illallah son algunas que vamos a ver en esta clase de hoy. Entonces empieza el autor y nos dice ar-ruqya, babu ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Y vamos a definir primero qué es la ruqya, qué son las recitaciones. En árabe, ar-ruqa huwa jam'u ruqya. Ruqa es en plural.
plural. Ruqya es una. Cuando son muchas se llama ruqa. Cuando es una se llama ruqya. Cuando son muchas, ruqa. Entonces, الرقى هي جمع رقية وهي أدعية تقرأ مع النفث بغرض التحصين من الضرر أو بغرض الشفاء من مرض ما كيفما كان. En idioma español, ruqya son cosas que se leen, que se recitan y después se sopla después de terminar de recitar con el objetivo, si estás enfermo, de que te cures, y si no estás enfermo, de que te protejas de algún mal. Eso es ruqya. Son cosas que se recitan, que se leen y después se sopla con un poco de saliva. Eso es el nafath. El nafath en idioma árabe es soplar con un poquito de saliva. Dice Allah en Surat al-Falaq: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Y busco refugio en Allah de las que soplan en los nudos. Soplan el brujo cuando quiere hacer alguna brujería relacionada con un nudo, que ata un nudo para que ya se active la brujería. La brujería no se activa hasta que el brujo sople en ella. Por eso dice Allah en el Corán: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Y busco refugio de los que soplan o de las que soplan en los nudos. Y es un soplido maldito. Es un soplido de lo peor que puedes haber, de los peores soplos que puede haber. El soplo del brujo o de la bruja cuando sopla en ese nudo. Porque saca todo lo negro que hay en su corazón, toda la maldad y la perversión que hay en el corazón de ese brujo y en esa bruja, y lo saca afuera en ese soplo. Y Allah te dice en esta sura: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Y busco refugio en Allah de ese soplido de los brujos. Entonces, ruqya es eso, es recitar unas palabras, unas frases, unas súplicas y después soplar. ¿Para qué? Si estás enfermo, para que te cures, y si no estás enfermo, para que te protejas de algún mal, de que te hagan daño de alguna forma. Eso es ruqya. Y tama'im, que son los talismanes, como preguntaba nuestro querido hermano Abdullah, los talismanes se llaman en árabe tama'im. Porque el autor dice: Babu ma ja'a fi ruqa wa tama'im. Capítulo, todo lo que se menciona acerca de las recitaciones y los talismanes. Ya hemos definido qué son las recitaciones, ruqya. Ahora vamos a definir qué son los talismanes, at-tama'im, en idioma árabe. At-tama'im es plural. At-tama'im jam'u tamima. El singular es tamima. Wat-tamima هو اسم جامع لكل ما يعلق بغرض الشفاء أو التحصين من الضرر. En español, التميمة, los talismanes, es algo que se cuelga ya sea en el cuello, que se pone en el bolsillo, que se pone en la mano, para así protegerse de algún mal. Y eso que está colgado tiene cosas escritas. Tiene algo escrito. Imagínate, una tarjeta, un papel, te escriben cosas, te lo cierran y lo cuelgas, o lo llevas en el bolsillo, o de pulsera en la mano, o lo cuelgas en tu casa. Es decir, te escriben cosas en él, lo tapan y te lo cuelgas. Eso se llama tamima. ¿Por qué se cuelga? ¿Para qué? Lo mismo que la ruqya. Si estás enfermo, para curarte, y si no estás enfermo, para protegerte de que te suceda algo malo. Para protegerte de que te suceda algo malo. ¿Cuál es la diferencia entre la ruqya y lo que se cuelga tama'im? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ruqya se lee, se recita, pero en la tamima, en el amuleta, en el talismán no se recita, solo se cuelga. Está escrito. El otro se recita, no hay nada escrito, solo se recita y después se sopla con un poco de saliva. En cambio, en la tamima, en el talismán,
es algo que se cuelga, no se recita. Esa es la diferencia entre ruqya y at-tamima. Y ahora sí, el autor, después de esto, hemos definido qué significa el título, ahora el autor nos menciona 5 hadices que hablan sobre este tema. 5 hadices. Hay muchos más, pero él quiere resumirlo en 5 hadices. Y vamos a ir uno a uno explicándolos. Son hadices que hablan de este tema. El primer hadith es un hadith que está tanto en Sahih al-Bukhari como en Sahih Muslim, por tanto es auténtico. Dice en árabe: عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. En español, dice este sahabi, este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se llamaba Abu Bashir al-Ansari. Este se llamaba Abu Bashir al-Ansari y es un sahabi. De las curiosidades, a modo informativo, de las curiosidades de este sahabi, es que este sahabi, Abu Bashir al-Ansari, solo ha transmitido del profeta 4 hadices. Solo nos han llegado de él 4 hadices. Por ejemplo, Abu Huraira, nos han llegado miles de hadices sobre él. Aisha, nos han llegado, su mujer, miles de hadices sobre el profeta. Escuché al profeta decir esto. Abu Huraira te dice: escuché al profeta decir esto. Ibn Abbas, nos ha llegado miles de hadices sobre el profeta. Escuché, estaba un día con el profeta y dijo esto. Un día estaba en la mezquita, entró el profeta y dijo tal. Otros, Abu Sa'id al-Khudri, miles de hadices nos ha transmitido del profeta. En cambio, este sahabi, Abu Bashir al-Ansari, solo nos ha transmitido 4 hadices. Solo 4 hadices. Y es normal, porque no todos los sahaba se memorizaron muchos hadices. Hay algunos que tenían más memorización que otros, y por eso nos han transmitido más. Y hay otros que no han memorizado tantos hadices. Entonces este sahabi solo nos ha mencionado 4 hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y nos dice que una vez, cierta vez, estaba en un viaje, viajando con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice: un día estaba de viaje con el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro lugar. Y envió a un emisario, el profeta envió a un hombre para que transmita un mensaje a un pueblo en el que estaba. Ese emisario es otro sahabi que se llama Zayd ibn Haritha. También es un gran sahabi, un gran compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le mandó dar un mensaje a ese pueblo. Y le dijo: ve a ese pueblo e infórmales, diles que yo digo, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que todo camello que veáis con alguna cuerda colgada en su cuello, un colgante en su cuello, una cuerda, algo colgado en su cuello, de cuerda, que se quite, se le quite al camello, que se rompa esa cuerda. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. Que el profeta ordena eso, que lo que se cuelga en los cuellos de los camellos, que se corte. ¿Por qué? Porque en esa cuerda había shirk. La gente de la Jahiliya, los idólatras de la Meca, tenían una costumbre, y es que cuando querían, ellos se dedicaban a la caza, tenían arcos y se dedicaban a cazar con sus flechas, cazar animales. Entonces, cuando la cuerda de ese arco ya estaba gastada, ya no servía, ya no estaba tensa para así lanzar la flecha, esa cuerda, en vez de tirarla, se la ponían al camello para protegerle del mal de ojo a ese camello, para que no se enferme ese camello. Ellos tenían esa creencia, esa superstición de que esa cuerda que utilizaban en el arco de las flechas, para tirar las flechas, que servía para proteger al camello de que se enferme o de que le dé mal de ojo o le pase algo malo. Entonces se lo colgaban a los camellos, a sus animales, con esa creencia.
Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam vino para que no haya shirk en este mundo. Vino para enseñar a la gente a no creer en esas supersticiones, a que solo adoren y confíen en Allah. Y por eso ordeno a este emisario, a este sahabi, que todo aquel que tenga un camello así, que le quite esas cuerdas. Y fíjate lo que decimos, hermano y hermano, para que se entienda correctamente este hadith. ¿Quién da la orden? El profeta. El profeta era el que mandaba, era el gobernante en ese momento. Él es el que da la orden. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy, por ejemplo, al campo y veo que hay alguien que ha colgado algo en su camello para protegerse del mal de ojo, yo no voy y corto eso, porque yo no tengo la orden, el permiso para eso. Yo no soy el gobernante, yo no soy la autoridad. Estas cosas son para las autoridades, para los gobernantes. Yo puedo aconsejar al dueño de ese camello, de ese caballo, de que eso, para protegerse del mal de ojo, no sirve, eso es shirk, y te aconsejo que no lo uses, se lo quites a ese animal. Pero yo ir y quitárselo no sería correcto, ni estás autorizado para ello. El profeta era el gobernante y él es el que dio la orden. Lo mismo tú. Y lo mismo sirve cuando leamos hadices, y esto es beneficioso para que veáis qué importante es aprender el conocimiento de la gente de conocimiento, de los sabios. Porque si no aprendes de ellos, vas a leer cosas, hadices, y los vas a entender a tu manera, y solo lo único que vas a conseguir es crear más perjuicio, más daño, más problemas que solucionar las cosas. Por ejemplo, hay gente que cuando lee el famoso hadith que dice: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhafu al-iman". En español dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: quien vea de vosotros algo reprobable, algo rechazable, algo condenable, que lo intente impedir, que lo intente cambiar, ya sea con sus manos, si no puede con sus palabras, y si no puede con su corazón. Entonces la gente dice: mira, el profeta ha dicho que lo primero es intentar impedirlo con las manos. Si yo veo algo rechazable, condenable, entonces hay que impedirlo con las manos. Estás equivocado, hermano. El profeta está hablando ahí a las autoridades, a los gobernantes, a los que tienen poder para impedir algún mal, para impedir algo rechazable, condenable, es decir, las autoridades, los gobernantes, la policía, etcétera, etcétera. Esos sí tienen autoridad. No que vayas tú, uses tus propias manos y lo cambies. El profeta, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam a veces hablaba como gobernante, a veces hablaba como profesor, a veces hablaba como marido, es decir, tratando a su mujer, a veces hablaba como sabio, alguien que enseña a la gente. Y es importante diferenciar estos roles y funciones del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque si no vas a crear más problemas de los que hay. Es como quien ve a una gente bebiendo alcohol en un sitio, sentados en un sitio, en una plaza, sentados bebiendo, va y rompe las botellas, empieza a darles puñetazos a esa gente que está bebiendo. Eso es haram, eso está prohibido, hermano. ¿Cómo puede decir: no, esto es un moca, esto está? No. Tú no eres la autoridad, eres policía, eres el juez, eres el gobernante, tú no eres nadie. Eres un simple ciudadano, un simple musulmán. Entonces esas cosas son para la gente de la autoridad. La gente de la autoridad. Y el profeta hablaba ahí como gobernante. Esto solo es un ejemplo para que entendamos, cuando leemos los hadices, a qué se refiere el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y de esa forma seremos gente que produce bien en la sociedad en la que vive. No gente que trae más problemas a la sociedad en las que viven. Por tanto, esta era la creencia que tenían los idólatras de la Meca, que colgaban talismanes, amuletos alrededor sobre sus camellos para protegerse del mal de ojo, Y vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a emisarios para advertir contra esto. Y aquí aprendemos un beneficio. Es que fíjate cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba el tawhid, adorar únicamente a Allah y alejarse de las supersticiones donde sea que esté, estando de viaje o estando en la Meca o estando en Medina, donde sea que estaba, él enseñaba
que se adore solo a Allah, y él advertía contra las supersticiones o contra creer en objetos inanimados que no tienen poder para nada. Por tanto, y así debe ser el musulmán, ser una persona que enseña el bien donde sea que está, siendo residente o estando de viaje, y siempre de las mejores formas, siempre enseñando de las mejores formas. No es condición en el Islam que cuando tú aconsejes te hagan caso, no es condición. Tú puedes aconsejar a alguien que lo ves haciendo algo que está prohibido en el Islam, y te dice, Jazakallahu khairan, gracias por el consejo, ya está. No quiere decir que te tiene que hacer caso sí o sí en ese momento. Tú has dado tu consejo, ya está. Sigue tu camino. No te quedes ahí, no, hazlo ahora, no quiero ahora mismo, no. Eso es entre él y Allah. Tú das el consejo y sigue tu camino. No se obliga a la gente a hacer como tú quieres. No se obliga a la gente a hacer como tú quieres. Dice Allah en el Corán, le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, Lesta alayhim bimusaytir. Tú no eres, oh profeta de Allah, tú no les puedes obligar a creer o demás, a las cosas que tú quieres, sino que es Allah subhanahu wa ta'ala quien guía. Y le dice sobre su tío Abu Talib, le dice Allah subhanahu wa ta'ala al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Le dice Allah a su profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta quería que su tío Abu Talib se hiciera musulmán y adore solamente a Allah. Pero no lo consiguió el profeta sallallahu alaihi wasallam. A pesar de que le aconsejó de las mejores formas, su tío murió sin ser musulmán. No quiso ser musulmán. Y Allah le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, como consolándole, tranquilizándole, le dijo, oh profeta de Allah, tú no puedes guiar a quien amas, a quien tú quieres. Por más que tú ames que esa persona esté en el camino correcto, tú no tienes poder para eso. El único que guía es Allah subhanahu wa ta'ala. Es una forma, tú solo aconseja. Ma ala rasuli illa al-balagh, dice Allah en el Corán. El profeta solo transmite, nada más. No obliga a la gente a hacer de una forma o de otra, sino transmite, y así nosotros con la gente que nos rodea. Y así nosotros con la gente que nos rodea. Y después pasamos al siguiente hadith. Otro hadith más sobre este hecho, en el que también va a hablarnos de la brujería, los hechizos, etc. Dice Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Repito, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Ciertamente, la ruqya, los talismanes o amuletos y los hechizos son shirk. Son shirk. Vamos a explicar este hadith, porque nos está diciendo que la ruqya es shirk. ¿Cómo la ruqya es shirk, hermano Hussein? El profeta nos dice aquí que la ruqya, hay cierto tipo de ruqya, hay talismanes y hay hechizos que son shirk. Dicen nuestros sabios, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando dice que la ruqya es shirk, se refiere a las recitaciones que contienen shirk, a las recitaciones que recitaba la gente de la Jahiliya, la gente de la Meca, los idólatras de la Meca, que cuando recitaban pedían a sus ídolos, hacían dua a los demonios, a los shayatín, para que cure y proteja a esa persona. Ese tipo de recitaciones son shirk. Ese tipo de recitaciones en el que buscas la ayuda a otro que no es Allah, ese tipo de recitaciones de ruqya son shirk. Y por eso las prohíbe el profeta sallallahu alaihi wasallam y dice que son shirk. Tal como ves que hay ciertas personas que se hacen pasar por ruqat, es decir, gente que recita ruqya. Son musulmanes, ves que tiene en su casa, va la gente y tal, y cuando lo escuchas, que dice, te voy a hacer ruqya, estoy mal, hermano, entonces vas a que te haga ruqya. Y empieza a recitar. Al principio dice Corán, empieza a recitar, alhamdulillah rabbil alamin, dice ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum, y de repente empieza a decir cosas que no entiendes.
empieza a decir cosas con ciertas frases que no entiendes, no tienen ningún sentido. Ahí está metiendo shirk, ahí está pidiendo a los demonios. Y ese tipo de ruqya es shirk, está prohibido. Por eso no se va cualquier persona. Por eso el musulmán no entrega sus oídos a cualquier persona para que le recite la ruqya, solo a gente que tema a Allah. Y veremos cuáles son los niveles en este tema de la ruqya, que no es siempre pedir que me hagan ruqya, porque el mejor nivel es aquel que no la pide, no pide que le hagan ruqya, sino que él mismo se la hace. Él mismo se le hace a sí mismo. Y vemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam, sobre la ruqya, vemos que el profeta se hacía ruqya a sí mismo. Hizo ruqya a gente de su familia, la hacía a los demás. Vemos que se la hicieron al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero no la pidió, se la hicieron al profeta sallallahu alaihi wasallam. Se la hizo Jibril alaihi salam. Y vemos que encomendó a la gente a hacerla. Entonces el profeta hizo de todo. Él se recitó ruqya a sí mismo. Vamos a mencionar los hadices sobre este tema. El profeta se hizo ruqya a sí mismo, hizo ruqya a los demás, le hicieron ruqya a él y aconsejó a los demás a hacerse ruqya. Primer hadith, el profeta se hacía ruqya a sí mismo. Cuando se enfermaba, el profeta lo primero que hacía es hacerse ruqya a sí mismo. Dice un hadith auténtico de Aisha, fíjate, Aisha, su mujer. ¿Por qué? ¿Por qué lo relata Aisha? Porque su mujer es quien más estaba con él en la casa. Es la que sabía lo que hacía el profeta cuando estaba en la casa. A diferencia de Abu Huraira, él dormía en la mezquita, él no estaba con el profeta en la casa. Abu Huraira y otros compañeros del profeta no sabían lo que hacía el profeta en su casa. Lo lógico es que quien me transmite lo que hacía el profeta en su casa fuesen sus mujeres. Entonces dice Aisha: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ بالمعوذات وينفث. En español dice Aisha, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre que se enfermaba recitaba tres cosas: قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق y قل أعوذ برب الناس. Y después soplaba, lo que os dije antes. Pero qué gran diferencia entre el soplido del creyente que viene de recitar las palabras de Allah, que es un soplido bendito, con el soplido de los brujos, que es un soplido maldito. El del creyente es un soplo bendito, que tiene baraka, porque sale de un alma pura, de recitar Kalam Allah, de recitar las palabras de Allah, a diferencia del soplo del brujo, que es un soplo maldito, perverso, ennegrecido, porque viene de un alma impura, un alma perversa, un alma completamente oscura. Entonces el profeta soplaba. Nada más que se sentía enfermo, le dolía la cabeza, se sentía raro, etc. Lo primero recitaba Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq y Qul a'udhu birabbin nas, y soplaba con un poco de saliva. Soplas con un poco de saliva. Eso es lo que se llama an-nafath. Soplar con un poquito de saliva, porque cuando sale ese soplo con un poco de saliva es como que sale con baraka y Allah te cura de lo que te pasaba, de lo que sentías. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, si yo me siento mal, tengo un dolor de cabeza o algo, etcétera, me siento raro, recitémonos ruqya a nosotros mismos. Y si nos ven nuestros hijos, nuestras mujeres, o en el caso de las mujeres, si las ven sus maridos, etc. Es una forma de dar ejemplo. Si te ven haciendo eso, ellos cuando estén enfermos también lo harán, sin que tú les digas nada. Si te ven a ti que lo primero que haces, nada más enfermarte, es recitarte ruqya, ellos también seguirán tu ejemplo. Y eso no quita que no tengas que beber algún medicamento, una pastilla, un paracetamol, etc. No estamos diciendo que eso es haram, pero decimos que el musulmán se confía en Allah, se entrega en Allah. Lo primero a quien recurre es a Allah subhanahu wa ta'ala. Lógicamente, si tienes una herida, un corte, vas a ir a urgencias a que te venden y te curen esa herida. Pero cuando hablamos de enfermedades así comunes que puedes estar en la casa, recurre a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo primero que debe hacer el musulmán es recurrir a Allah, como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, que nada más que se enfermaba, dice Aisha, hacía eso. Siguiente hadith, el profeta se la recitaba
a sus mujeres o a sus hijos o hijas, en este caso, a sus hijas. Dice Aisha también, dice, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث بالمعوذات نفث عليه بالمعوذات. Dice Aisha, su mujer, siempre que algún familiar del profeta sallallahu alaihi wasallam se enfermaba, lo que hacía el profeta es recitarle estas 3 suras: Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, y después soplaba sobre él con un poquito de saliva. Con un poquito de saliva. Bien, el profeta le hicieron ruqya, le hicieron a él ruqya. ¿Cuándo? Se la hizo Jibril. Dice Abu Sa'id al-Khudri, el que os dije antes, que nos transmitió miles de hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice Abu Sa'id al-Khudri, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم اشتكيت؟ قال: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Esto es lo que le recitó Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam. Vino un día Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿estás enfermo? ¿Estás mal? ¿Te sientes mal? ¿Ashtakeita? Le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: na'am, sí. Entonces automáticamente Jibril empezó a recitarle ruqya al profeta sallallahu alaihi wasallam, y esto es una ruqya que también es sunna recitarla a nosotros por alguien que está mal, que está enfermo, y le dijo: Bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dik min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arqik. Así le recitó Jibril la ruqya a el profeta sallallahu alaihi wasallam, y lo mismo el profeta la recomendó a las personas recitarla también. Que cuando alguien se enferme, por ejemplo, es un hadith que está, que lo relata Uthman ibn al-As, otro sahabi del profeta sallallahu alaihi wasallam, nos añade una información más. Dice, عن Uthman ibn al-As قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتكي من مرض منذ أسلمت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على المكان المصاب ثم يقول بسم الله 3 ويقول 7 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. En español, dice un compañero suyo del profeta sallallahu alaihi wasallam llamado Uthman ibn al-As, le dijo: un mensajero de Allah, tengo una enfermedad que llevo arrastrando desde años, desde que me hice musulmán llevo arrastrando esta enfermedad. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le ordenó que ponga su mano en el sitio donde le duele, donde tiene esa enfermedad, en el sitio, en la cabeza, en el cuello, en el brazo, en la pierna, donde te duela, en el estómago. Dijo: pon tu mano sobre el sitio donde te duele y di 3 veces Bismillah, 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 y después di 7 veces A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzati Allahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Así hasta 7 veces. Y se curó. Por tanto, pero para que te cures es necesario que sea con sinceridad, con certeza, con plena confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. No como hacen algunos musulmanes: bueno, he escuchado esto en la mezquita, bueno, voy a probar a ver qué tal, a ver si a mí me duele mucho la cabeza, voy a probar a ver si da resultado, da efecto. Ya con esta actitud no va a dar efecto, porque no estás teniendo certeza. Tienes que estar seguro, porque es kalam Allah, porque es la palabra de Allah, porque Allah es el que tiene el poder para curar o enfermar. El único que te puede curar es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si recitas con esa intención, con plena confianza en Allah, Él te acaba curando, Él te acaba curando. Por tanto, hemos dicho que lo mejor en cuanto a la ruqya es no pedirla,
Porque quien no pide ruqya a los demás que le hagan ruqya y prefiere ser paciente, hacérsela él mismo, la recompensa que tiene es que entrará al paraíso, si es de los que confiaban en Allah, entrará al paraíso sin juicio alguno, directamente al paraíso. No va a rendir cuentas como los demás ante Allah. Hiciste esto, hiciste lo otro, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Esta persona que no pedía ruqya a las demás, sino que confiaba plenamente en Allah subhanahu wa ta'ala, esta gente entra al paraíso directamente sin rendir juicio, sin rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala. Y después pedirlo a alguien, ¿es permitido que me haga ruqya? Sí, es permitido. Nosotros hablamos del nivel superior. El nivel superior es no pedirlo, sino que lo hagas tú mismo, te lo hagan sin pedirlo. Por eso los sabios, los ulama, los salihin, los que conocen estas cosas, cuando un amigo suyo, o un sabio, o un alumno de ellos se enferma y van a su casa a visitarle, dicen, fulano, un sabio, un alumno de conocimiento, uno de los salihin, como sea, cuando van a visitarle a su casa, está enfermo, no ha venido, lleva 2 días sin venir a la mezquita. Preguntan por él, está enfermo en la casa. Entonces van a su casa a visitarle. Después, salam alaikum, después de saludarle y demás, lo primero que hacen, después de saludarle, es recitarle ruqya. No dejan que él les pida hacerme ruqya, sino que de ellos mismos sale recitarle ruqya, para que veas cómo es el buen musulmán. No deja que ese se humille, por favor, hazme ruqya, por favor, tú, oh sheikh, has venido a visitarme, gracias, ¿me puedes hacer ruqya? No, sino que él mismo, el sheikh, el sabio, el profesor, o el buen vecino, el buen musulmán, él mismo sale de él y te recita la ruqya, te recita. Y no hace falta memorizarse todo lo que os he dicho. Con que te memorices una cosa nada más y la repitas es suficiente, pero lo dices con imán. O si no te memorizas ninguna de estas cosas, dices lo que sea de las palabras de Allah, del dua, lo que te salga, siempre que sea correcto, en un idioma que se entienda y confiando plenamente en Allah. Es válido. Por ejemplo, vas a visitar a un hermano, está enfermo en su casa, y no sabes que ruqya, tú no te has memorizado estas súplicas que os he dicho. Pues te empiezas a decir, recitas alhamdulillah rabbil alamin hasta el final, recitas qul huwallahu ahad, qul a'udhu bil falaq, lo que te sepas, y después empiezas a hacer súplica, Allahumma shfihi, Allahumma barik fihi, Allahumma afihi, cosas así. No sabes en árabe, en español. ¿Es permitida la ruqya en idioma español, hermano Hisham? Sí, es permitida en idioma español, siempre que sea con palabras que se entiendan, correctas, que no impliquen idolatría, shirk o algo prohibido. Es permitido este tipo de ruqya, es permitido. Por tanto, es permitido en cualquier idioma, siempre que sea correcto. Puedes visitarlo, no sabes árabe, no memorizas ninguna súplica y dices, oh Allah, te pido que cures a este hermano, oh Allah, cúrale, oh Allah, haz que se le vaya esta enfermedad, etcétera, dale salud, etcétera, 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 y es válido y eso se considera ruqya, eso se considera ruqya. Por tanto, el autor nos dice que hay ciertos tipos de ruqya en este hadith que son shirk. Inna ruqa wa tama'im wa tiwalat shirk. Y hemos dicho qué tipo de ruqya son shirk. Las que tienen un contenido que pides a otro que no es Allah. Pides a otro que no es Allah. Como os dije, vas a uno que supuestamente recita ruqya y empieza a decir cosas que no entiendes. Eso ya es shirk porque está pidiendo a los demonios. Después nos dice at-tama'im, los amuletos. Los amuletos todos son shirk. Todos. No hay un contenido bueno y un contenido malo. Todos los amuletos son shirk. La ruqya hemos dicho que según si es contenido correcto, la ba'sa birruqa, dice el profeta, la ba'sa birruqa ma lam takun shirka. No hay inconveniente en la ruqya siempre que no sea shirk, siempre que no contenga shirk. En cambio, en los amuletos, los talismanes, dice que todo es shirk. Man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak, dice el profeta. Quien se cuelgue un talismán, un amuleto, ha caído en shirk menor si lo considera una causa, y en shirk mayor si cree que esa cosa en sí misma tiene el poder para curar o para protegerte del mal. Y después nos dice tiwalata, los hechizos. ¿Qué es tiwala? Tiwala son hechizos, dicen los sabios, son aquello que hacen los brujos para que el esposo quiera a su mujer
o la mujer quiere a su marido. Son esposos, son hechizos de amor, para que uno ame a su mujer o la mujer ame al marido. Se llama at-tiwalata, para que haya amor entre ellos y no se separen. Y esto es shirk mayor, esto te anula tu Islam, porque el shirk, el sihr, la brujería, anula tu Islam. No es que es brujería mayor o menor, es shirk akbar, es idolatría mayor, es shirk mayor, porque pides a los demonios que hagan estas cosas, y pedir a los demonios es shirk mayor que anula tu Islam. Entonces van y a los brujos para que haya amor entre el marido y su mujer. Todo eso es shirk, todo eso es shirk mayor, ya sea, y hay diferentes formas, ya sea que le dicen es brujería que se bebe, te lo ponen en algún vaso o un recipiente para que la bebas, ya sea que se puede comer, o ya sea que se te cuelga o se pone en alguna parte de tu casa, etcétera, etcétera. Cuenta nuestro querido Sheikh Sulaiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, un gran sabio con el que estudiamos en Medina, que hay gente que llega hasta el punto que te regala un cuadro, te dice, mira, con motivo de tu boda, con motivo de que has aprobado, con motivo de que ahora eres fijo en ese trabajo, o por cualquier otra cosa, te doy este regalo. Es un cuadro con un paisaje bonito, unos árboles, un jardín, naturaleza, y lo cuelgas en tu casa. Pero lo que no sabes es que le ha puesto brujería detrás del cuadro por dentro. Y esto pasa entre los musulmanes. Por tanto, te viene con un regalo, pero ya tiene brujería detrás. No has comido esa brujería ni la has bebido, pero la tienes colgada en tu casa. Otros te ponen brujería debajo de la cama, debajo del somier, pegado. No está ni en el suelo ni está en la cama, sino que está pegada si miras por debajo, la encuentras ahí pegada, para que siempre supuestamente haya felicidad en ese matrimonio, etc. Y hay otra costumbre que la vi de los rifeños, que también es tiwala, es un tipo de este tipo de brujería para crear amor entre los esposos, en las bodas rifeñas. Los antiguos le llamaban en rifeño lo conocido como ra'dariz. Esto lo digo en rifeño para los que nos ven, son de otros países. Esto es una palabra rifeña. En bereber, en amazigh, se dice ra'dariz. ¿En qué consiste? La novia tiene unos papelitos, unas cosas, las tiene que mirar, después lo cierra y llevan una serie de regalos al marido. Y entre esos, cuando el marido recibe eso, todavía no se ha producido la boda, el marido recibe esos regalos, entre esos recibe esto, ra'dariz. La tiene que abrir y el marido tiene que mirar también. Tiene que mirar eso. ¿Para qué? Para que haya amor entre ellos. Lo mira la novia y lo mira el novio, para que así haya amor. Y esto es at-tiwala. Cada época, cada sociedad tiene cosas que hacían para que haya amor entre los maridos, entre el marido y su mujer. Por tanto, y esto, at-tiwala es shirk. At-tiwala es shirk. Nosotros no pedimos a demonios, sino que confiamos en Allah subhanahu wa ta'ala, solamente en Allah. Y después nos dice el autor otro hadith de Abdullah. Jazakallah khairan, hermano. Muchísimas gracias. Y después nos relata el autor otro hadith de Abdullah ibn Ukaym, marfu'an, qal: "Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh." Man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, toda persona que se cuelgue algo, Allah lo abandona al cuidado de ese objeto que ha colgado. Todo que cuelga algo, Allah lo abandona al cuidado de ese objeto. Y después vamos a decir, hablando de colgarse algo, lo escrito, ¿y qué pasa, hermano Hisham, si me escriben Corán?
Si me escribe el Corán, voy al imán de alguna mezquita y me escribe el Corán y lo cuelgo, lo llevo en el bolsillo, etcétera, etcétera. Eso también vamos a hablar de ello después. Entonces el profeta nos dice, todo aquel que se cuelgue alguna cosa, Allah lo abandona al cuidado de esa cosa. ¿Y cómo Allah va a proteger a esa persona si ha confiado en un objeto? Si ha confiado en un trapo, en un metal, en una herradura, en una pata de conejo, en un ojo, en un colgante con un ojo. ¿Cómo Allah va a proteger si eso no beneficia? Y por eso ves que estas personas que cuelgan cosas son las que después más problemas tienen. Allah los recompensa con su opuesto. Por eso dice Ibn al-Qayyim rahimahullah en una valiosa frase, dice: كل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه. Dice Ibn al-Qayyim, todo aquel que se entrega a una cosa que no es Allah, cualquier cosa que sea, que no sea Allah, Allah hace que lo abandone esa cosa cuanto más necesitado estás de esa cosa. Cuanto más necesitado estés de esa cosa, te abandona. Aquel que confía mucho en una persona, lo ve como un Dios, me ayuda en todo, tal, confía siempre en esa persona. Si no confía en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te prueba que un día vas a necesitar muchísimo a esa persona y cuanto más lo necesites, ese mismo día esa persona no va a estar ahí. Te va a abandonar, te va a dejar solo. Como justo castigo de Allah por confiar en otro que no es Él. Y lo mismo quienes se entregan en las relaciones, en estas relaciones de amor enfermizo. Ves que está locamente enamorado, es un amor enfermizo, se enamora de él o de ella. Un amor enfermizo, obsesionado, solo piensa en él, solo piensa en ella. Es mi todo. Y cuando el día que tú más necesites a ese chico o esa chica, te abandona. Cuanto más lo necesites, en ese mismo momento te abandona. Y ocurrirá también Yawm al-Qiyamah. La gente que confiaba en otras personas, en otros objetos en esta vida, Yawm al-Qiyamah se desentenderán de ellos, los abandonarán. Ese día, que más lo necesiten, se desentenderán de ellos. Se desentenderán. Dice Allah en el Corán: وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Así es. ¿Cómo? وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Así es. Y así sigue la ley. وَإِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Ahsanta, hermano. Jazakallahu khairan. Dice Allah: y el día en el que se desentenderán los seguidos de aquellos que les seguían, y se romperán, y verán el castigo, y se romperá entre ellos todo lazo de afinidad o que les unía. Por tanto, el único en el que se confía y se entrega uno 100% plenamente es en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nunca te va a abandonar cuando lo necesites, nunca te va a dar la espalda como los objetos o las personas, etcétera, etcétera. Y ve y prueba en la vida y verás que cuando alguien se entrega a algo o a alguien, ese algo o alguien lo abandona cuando más necesitado está de él, como justa recompensa de Allah por aquel que se entrega a otro que no es él. Nosotros confiamos y nos entregamos en Allah. Dice Allah en el Corán: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Y quien confía en Allah, quien se entrega en Allah, Allah le es suficiente. Es suficiente Allah para quien confía en Él, en Allah subhanahu wa ta'ala. Y después nos menciona el autor otro hadith, un bellísimo hadith también, de un sahabi que se llama Ruwayfi'. Dice: عن رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع. Es un hadith que está en el Musnad del Imam Ahmad, es un hadith auténtico. Ahora lo explicamos. Hablando sobre la ruqya, antes de meternos este hadith, se me olvidó decir una cosa también que considero importante, y es que la ruqya, además de recitarla a la persona, puedes recitarla también en un vaso de agua, en un recipiente, y lo bebes.
puedes beber o lavarte con esa agua. Eso también es ruqya y es permitido, y la sunna habla de ello también. Por ejemplo, recitas el hamdu en este vaso y después soplas en él con un poquito de saliva y lo bebes. Ese agua es bendita, es ruqya, es un agua curativa. O también lavarte con ese agua también es parte de la sunna, y eso también es ruqya. Eso también es ruqya. No solo es recitar, también beber en un vaso de agua, y si te duele algo, echarlo sobre el sitio que te duela. Eso también es ruqya. Eso también es ruqya. Y no caer en los errores que, como dije antes, caen en algunos que van a ciertas personas que supuestamente recitan ruqya y recitan cosas que no se entienden. Eso es porque están pidiendo a los shayatín. Y lo mismo, cuidado con ir a un sitio. Está el que recita ruqya, hay varias personas en esa habitación, va recitando ruqya de 10 en 10, te dice entra a su habitación o al local o donde sea, sienta a 20 personas, 30 personas y empieza a recitarles Corán, ruqya jama'atan, en congregación. Eso no es así, no hay pruebas sobre la sunna, eso no es correcto. O lo mismo te dice, mira, yo tengo una página web en internet, mira, mi página es esto, entra a mi página, dale clic al play y escucha la ruqya, pon tu mano donde te duela y dale al play y empieza a escuchar. Eso tampoco es ruqya. Y hay gente que se dedica a ganar dinero de esa forma, engañando a los musulmanes y a las musulmanas. ¿Cómo yo, o un cassette, ponte este cassette y empieza a escuchar? Dice Sheikh Al-Albani, cualquier acto de adoración, para que sea válido, tiene que tener dos cosas: que haya intención, el ikhlas, que haya una intención, y siguiendo la sunna. Quien pone un cassette o una grabación, ¿dónde está la intención ahí? ¿Ese cassette tiene intención? ¿Ese cassette pone el ikhlas? Ese cassette no piensa, es un objeto, es un cassette, es un CD, es un ordenador, llámale como quieras. No eres tú. No, eso no hay ninguna intención ahí. El cassette no está poniendo ninguna intención. O el CD, o la máquina, o la grabadora, o el ordenador. Entonces eso no es parte de la ruqya correcta. Una preguntita, hermano. ¿Para recitar ruqya tiene que estar purificado con única o puede recitarla sin tener? Puedes recitarla sin tener la ablución. Lo mejor con la ablución. Pero si no tienes ablución, no pasa nada, puedes recitarla también. La más completa, teniendo la ablución. Hafidakallah. Por tanto, tened cuidado con estas personas que engañan y te dicen que pongas el play y escuches y ya te vas a curar, etcétera, etcétera, o junta a un montón de personas y empieza a recitarles. Eso no está transmitido en la sunna. El profeta nunca hizo eso, sus compañeros nunca hicieron estas cosas. Bien, y el siguiente hadith que nos relata el autor es de Ruwayfi'a, es un sabio, es un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el profeta: "Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayfi'a, la'alla al-hayata satatulu bika. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم أن محمدا بريء منه". صلى الله عليه وسلم. Es un hadith auténtico. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo una vez a este sahabi, le dijo: "Oh Ruwayfi'a", se llamaba Ruwayfi'a, le dijo: "Oh Ruwayfi'a, quizás tengas una larga vida, quizás Allah te haga vivir muchos años". Y efectivamente este sahabi vivió muchísimos años. Murió en el año 56 de la Égira. Por tanto, vivió muchos años. Le dijo el profeta: quizás tengas una larga vida. Así pues, informa a la gente, dile a la gente que el profeta sallallahu alaihi wasallam se desvincula, es inocente de 3 personas. No tiene nada que ver con ellas el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es como que me desvinculo de ti. Ana bari minka. Yo me desvinculo de ti. No tengo nada que ver contigo. De 3 personas. Dice el primero, ¿qué tipo de personas? Las primeras dicen: man aqada lihyatahu. Quien a su barba la pone en trenzas. Hace trenzas de su barba. En español, se trence la barba. ¿Quién se trence la barba? Eso era una práctica, dicen los sabios, en la antigüedad de los persas,
que para mostrar orgullo, prepotencia, era señal de orgullo, prepotencia, se trenzaba, por ejemplo, esta parte de aquí se la trenzaba todo, una sola trenza, y de aquí también una sola trenza, la barba. Y dice que el profeta es porque era señal de orgullo, prepotencia, etc. Y otros en Quraysh trenzaban la barba porque la barba es bonita cuando está bien peinada, etc. Es decir, está peinada y tal. Pero había gente que eran tan supersticiosa en la Meca, tenían tanto miedo al mal de ojo, dice, voy a trenzarme la barba para que parezca que estoy muy feo y nadie me haga mal de ojo. Me voy a poner una trenza por aquí, una para parecer feo, feísimo y que no me echen mal de ojo. El profeta sallallahu alaihi wasallam no permitió, no contempló estas cosas en el Islam. Y dice también, y se desvincula el profeta sallallahu alaihi wasallam, man taqallada wataran, quien cuelgue cosas, una cuerda a los animales, en este caso en la actualidad a los coches, etc., cuelguen cosas para así protegerse del mal de ojo. En la época de la Meca colgaban una cuerda y le ponían trapos, huesos de animales, etc., supuestamente para protegerse del mal de ojo. Y el profeta prohibió esa actitud porque era amuletos y es shirk. Y esto a diferencia de cuando uno le pone una cuerda a un animal para así arrastrarlo, eso está permitido, eso no hay inconveniente en eso. O cuando vas a comprar en época de la Eid, vas a comprar algún cordero y te lo marcan, le ponen una marca o una ficha para diferenciarlo, que este está vendido, este es de tal persona. Eso no hay inconveniente, eso es permitido. Nosotros hablamos de quienes cuelgan cosas sobre los animales, un cordero, una vaca, un toro, un camello, una camella, para que no se enferme, para que no le den mal de ojo. Todo eso es shirk. Y por último, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, también me desvinculo de quien se higienice cuando hace sus necesidades, ya sea orinar o defecar, se higienice, se limpie con estiércol de animales o con huesos de animales. Se higieniza porque en época del profeta sallallahu alaihi wasallam no había papel. ¿Cómo se limpiaban después de hacer sus necesidades? Se limpiaban con piedras planas, lisas o con agua. En el Islam tú te puedes limpiar en la actualidad ya sea con papel o con agua, y si juntas entre las dos cosas mucho mejor, pero puedes limpiarte solo con papel y puedes limpiarte solo con agua. Que juntas entre papel y agua, muchísimo mejor. Que estás en un sitio donde no hay agua, estás de acampada en un bosque, en la selva, en un sitio donde no hay agua ni hay papel y has hecho tus necesidades, te tienes que limpiar, te puedes limpiar con piedras lisas, planas, y te limpias. Eso es parte de lo que el Islam nos ha permitido. Pero el profeta nos dice, pero no os podéis limpiar con algún hueso que encontréis de animal. Un hueso de animal no podéis limpiarlo. O con estiércol, arroz. ¿Por qué? ¿Por qué, oh mensajero Allah? ¿Por qué no me puedo limpiar con eso? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, لا تستنجوا بروث ولا بعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن. No os limpiéis con huesos de animales o con estiércol, porque eso es la comida de vuestros hermanos de los jinn, de los genios. El estiércol es comida de los animales de los genios y los huesos son la comida de los genios, de los jinn. Entonces, para no ensuciársela, porque los jinn cuando encuentran un hueso ahí tirado, se lo comen. Pero si ese hueso tú lo habías utilizado para limpiarte tus necesidades, ya no lo pueden comer. Y entre los jinn hay musulmanes también, hay creyentes. Hay jinn creyentes y jinn que no son creyentes. Entonces, esos son también nuestros hermanos, los creyentes. ¿Entiendes? Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no os limpiéis con los huesos o con el estiércol, porque es comida de los animales, el estiércol de los animales de los jinn y los huesos de los propios jinn. Es ghaib, es parte de la creencia que tenemos en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ahora sí llegamos a la última parte, y es que el autor nos dice, en cuanto a colgarse algún amuleto que tenga Corán escrito,
hay diferencias de opinión entre los sabios. Voy a una mezquita, algún imam, y me escribe Corán, un dua, un dhikr para estar protegido de algo. Los sabios difieren. Hay sabios que dicen que no hay inconveniente, que es permitido, y hay otros sabios que te dicen que no, porque entraría dentro de man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Solo que quien utiliza el Corán como amuleto, no decimos que ha cometido shirk. No es shirk porque ha utilizado el Corán, no es shirk. Simplemente que decimos que no es aconsejable, no es recomendable, porque la gente puede pensar que tienes otras cosas en vez de Corán. Nadie ve lo que hay escrito ahí. Por eso lo correcto es que no utilicemos estas cosas, sino que utilicemos la ruqya, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam. Él se hacía ruqya, se la hizo Jibril, etcétera, etcétera, para sí, porque Abdullah ibn Mas'ud lo prohibía. Dice Ibrahim النخعي وعن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. Dice este alumno de Abdullah ibn Mas'ud, que es un compañero del profeta, dice: Abdullah ibn Mas'ud y todos sus alumnos no permitían las tamimas, los amuletos que tenían Corán escrito, ya sea Corán u otra cosa, no lo permitían. Pero en el caso de Corán decimos que no es aconsejable. No decimos que es haram, no decimos que es haram porque tiene kalamullah. No podemos decir que eso es haram, y mucho menos que es shirk, porque no estás pidiendo a otro. Pero decimos que lo mejor es que utilices la ruqya. El profeta sallallahu alaihi wasallam hacía ruqya. Él mismo hacía ruqya, tal como os dije en el hadith de Aisha. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات ونفث. Y dice también Aisha: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله قرأ عليه بالمعوذات. Jibril también le dice al profeta: يا محمد أشتكيت؟ قال نعم. قال جبريل: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. Por tanto, en la sunna tenemos textos suficientes de que cuando el musulmán está enfermo o quiere protegerse, recita la ruqya. Y hemos dicho que la recitas después soplas con el soplido, o puedes recitarla en un vaso de agua, en una botella, etc. Y puedes beber ese agua, y es agua curativa, o lavarte con ese agua. Todo eso es parte de la sunna. Y lo mismo si te duele alguna parte del cuerpo. Lo dijimos antes, lo repito por los hermanos que están llegando ahora. Dice Uthman ibn al-As, عن عثمان ibn al-As قال: قلت يا رسول الله إني أشتكي من مرض منذ أسلمت. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على المكان المصاب ويقول بسم الله 3 ثم يقول 7 أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Dice Uthman ibn al-As: le dije al profeta: oh mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, llevo arrastrando una enfermedad desde que me hice musulmán, estoy con esta enfermedad. Y le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta le dijo, entonces le ordenó a Uthman ibn al-As, le dijo: pon tu mano sobre el sitio de tu cuerpo donde te duela, en la cabeza, en el cuello, en el brazo, en la pierna, en la barriga. Pon ahí tu mano donde te duela y di 3 veces Bismillah, 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 Bismillah. Y después 7 veces A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Lo repito a propósito para que lo memoricéis. Y ya está, y se curó. Por tanto, en la sunna tenemos muchas alternativas para curarnos, para buscar protección de Allah, y esto es parte de la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, porque kalam Allah tiene cura para todo. Dice Allah en el Corán, y nos levantamos a rezar: قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
Y en el Corán revelamos lo que es cura y misericordia para los creyentes. Los que tienen plena confianza de que Allah cura, Allah los acaba curando con su palabra. Y esto no quita, como dije antes, recurrir a los médicos, a los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el musulmán confía plenamente en Allah y lo primero que hace es buscar su cura. Hafidakumullah, nos vemos el miércoles que viene con la risala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.